Me gustaría hacer este video hablando sobre ondas y materiales. Y podría no ser el video más divertido de YouTube, pero si te quedas viendo el video completo, te darás cuenta que las ondas tienen más de lo que dicen. Las ondas tienen más información de la que vemos a simple vista. Y solo accederemos a esta información si hablamos el mismo idioma que las ondas. Y exactamente, es lo que estás pensando. Es las matemáticas. Y para hablar este idioma de las matemáticas vamos a expresarnos en un lenguaje de programación. Por supuesto, Python, que tiene una de las curvas de aprendizaje más fáciles de todos los lenguajes, además de tener una comunidad detrás que desarrolla módulos y librerías para diferentes usos. Entonces, significa que llegó la hora de programar. Ponte cómodo y bienvenido a mi canal. Soy Elige Chemas y bienvenido a mi canal, ya lo dije. Vamos a tener como ejemplo las ondas sísmicas. Específicamente una onda sísmica que tengo yo en mi computadora. Para esto vamos a hacer procesamiento de señales y un montón de cosas. Pero primero vamos a explicar que, como vimos en nuestro curso de primaria de las físicas de las ondas tienen propiedades, tales como velocidad, frecuencia angular, frecuencia, periodo, número de onda, longitud, etcétera, etcétera. Pero para fines de este video y para ser más específicos, vamos a concentrarnos en dos cosas: la frecuencia y el periodo. Para ver la frecuencia y el periodo hay que primero definir qué es la frecuencia de una señal. La frecuencia de una señal es que tantas veces se repite un ciclo en un periodo de tiempo. Entonces, justamente, periodo es todo lo contrario a la señal. Y es que si revisamos sus unidades, mientras que la frecuencia está en Hertz, el periodo está en unidades de tiempo. O sea, todo lo contrario a lo que son las unidades de frecuencia. Entonces, sabiendo esto, tú me preguntarás, ¿cómo es que vamos a acceder a las frecuencias de una señal si no se ven a simple vista? Es decir, puedo ver cómo una señal se comporta a lo largo del tiempo, pero no sé cuál es su frecuencia. No sé diferenciar la frecuencia de un hertz de la de medio hertz. En realidad no entiendo nada de eso. Pero no te apresures, mi querido amigo ingeniero, que esta vez tenemos una herramienta poderosa para analizar las frecuencias. Y estoy hablando de la herramienta desarrollada por Joseph Fourier. Joseph Fourier fue un matemático francés de hace 2 siglos, el cual nos dejó una herramienta muy poderosa que se llama la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier, si has estudiado algo de ciencias de la Tierra o de telecom, te sonará, puesto que es una de las herramientas, si no es que la herramienta más utilizada por nosotros al momento de procesar señales. Entonces, esta herramienta nos toma del dominio en el que estamos inmersos, ya sea del espacio o del tiempo. Normalmente es del tiempo en señales sísmicas. Nos lleva del dominio del tiempo al espacio de las frecuencias. Pero claro, esto no es gratis. Hacemos una operación y cambiamos de reino. Entonces ya no estamos en el dominio del tiempo, ya no estamos en esta dimensión, estamos en el reinado de Fourier. Y por supuesto las reglas cambian, las reglas son totalmente diferentes en el dominio de Fourier. Aquí, en el dominio de Fourier, en su reinado, se hace su voluntad y reglas como lo que sería una complicada convolución en el dominio del tiempo. En el reinado de Fourier, donde Fourier es el rey, se convierte en una simple multiplicación entre dos espectros de potencia. Al igual que si nosotros hacemos una división en el reinado de Fourier, en el dominio del tiempo estaremos haciendo una compleja de convolución. Ya ven por dónde va la cosa, ¿no? La cosa es que vamos a simplificar muchísimas operaciones que en este mismo video nos va a servir y obviamente en el código también. Entonces, y para eso justamente tenemos nuestro Jupyter Notebook preparado para explicar todo lo que necesitamos en este video. Entonces, tenemos principalmente las librerías, NumPy, que es prácticamente para todo. O sea, es una librería que se utiliza para muchas cosas, pero principalmente en este código lo vamos a utilizar para definir arreglos de NumPy, para agarrar variables y definirlas como arreglos de NumPy. Matplotlib se utiliza para la visualización.
OPSP vamos a importar la función de leer para cargar nuestra onda sísmica, nuestra señal sísmica, y de SciPy, del módulo de Fast Fourier Transform, o sea, la transformada rápida de Fourier, vamos a estar exportando la transformada de Fourier, la transformada inversa y FFT Shift, que no es nada más que una instrucción para ordenar nuestro dominio de Fourier, que básicamente es nos ordena de cómo queremos mostrar el dominio de Fourier, ¿vale? Entonces, para efectos didácticos, diseñé esta función que se llama el reinado de Fourier, y lo que necesita es una señal, pero no cualquier señal y no de cualquier tipo. Necesita una señal que tenga todas las propiedades que tiene una señal. Como lo vemos, de la señal saca los datos con punto data y delta, que es básicamente la diferencia de tiempo que hay entre una muestra y la otra. Entonces, procedemos a definir nuestro dominio de Fourier. El dominio de Fourier se define desde la menos frecuencia de Nyquist, o sea, la frecuencia de Nyquist negativa, hasta la frecuencia de Nyquist, dando paso a la frecuencia mínima de sampleo, que es F0. Entonces, aplicamos la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier. Si quieren, en otro video nos vamos a abocar 100% a la transformada de Fourier, pero en vamos a utilizar la Fast Fourier Transform. Entonces, vamos a encontrar la frecuencia de la esquina, encontrando dónde está el máximo de nuestro espectro de Fourier, encontrando la posición y encontrando dónde está en el dominio de la frecuencia y su valor en el eje del espectro de Fourier. Entonces, para fines didácticos, definí una figura en la cual va a traer todo bien definido. Entonces, aquí me va esto. Cargamos la señal, que es prácticamente una señal que tiene tres componentes: la componente horizontal y las dos componentes, perdón, las componentes horizontales y la componente vertical. Entonces, vemos que es una visualización simple. Aquí podemos ver que efectivamente existe un sismo. Si quieren saber qué sismo es o quieren saber información acerca de este sismo, les recomiendo ir a mi Twitch, donde hablo mucho sobre procesamiento de datos sísmicos, señales, etcétera, ¿no? Es un tema muy divertido. Entonces, vamos a ir corriéndolo, por favor. Entonces, cargamos la señal y nos vamos a concentrar en la componente Z de la señal. ¿Por qué? Vamos para ponerlos como un ejemplo, ¿no? Perfectamente podemos hacer una suma y calcular el promedio de las tres componentes y pasarlo así, pero bueno. Entonces vamos a concentrarnos en esta componente. Entonces la visualizamos primero. Uy, ya se spoilearon todo. La visualizamos primero, ok. Y con la función vamos a llamar al dominio de Fourier. Oh, ¿qué saldrá? Estoy muy nervioso. Entonces, llamándole al dominio de Fourier, lo que vamos a obtener es la señal en el dominio del tiempo y la misma señal en el dominio de Fourier, como vemos aquí. Esta es la señal en el dominio del tiempo, es nuestra componente Z, la que vemos, o sea, la que usualmente vemos en un sismograma. Pero esta es la misma señal, es la mismita señal, pero en el dominio de la frecuencia, en el reino de Fourier. Y como podremos ver, esta señal está influenciada mucho por las frecuencias bajas, porque aquí está la frecuencia de la esquina, que es la que justamente estaba explicando. Entonces, la frecuencia de la esquina acá son altas frecuencias, acá son bajas frecuencias. Entonces, ahorita nos podemos a programar, pero quiero explicar lo que es la transformada de Fourier y justamente para qué nos sirve, porque no sé si te has preguntado, pero también el suelo en el que estás parado, todo suelo tiene una frecuencia y un periodo. Vale, vámonos despacio. ¿Cómo que frecuencia? ¿Y cómo que periodo? Si estamos hablando de ondas, pero no estamos hablando de materiales. Estábamos hablando de ondas sísmicas, no de suelo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, que sepas que justamente el suelo en el que estás parado tiene una manera específica de responder a las ondas sísmicas que pasan a través de él. Pero, ¿cómo vamos a saber esto? Bueno, partiendo de lo que sabemos, es que tenemos las frecuencias en el dominio de Fourier y el periodo. Pero
la frecuencia en el espectro de Fourier, si nosotros vemos y prestamos atención, hay una frecuencia que aporta más energía al espectro de Fourier que las otras. Esa es llamada corner frequency o la frecuencia de la esquina. Y este es un concepto muy utilizado en sismología para determinar lo que son las bajas frecuencias y las altas frecuencias. Todo lo que esté entre el 0 y la frecuencia de la esquina se llamarán bajas frecuencias, y todo lo que esté después de la frecuencia de la esquina hasta la frecuencia de Nyquist se llamará altas frecuencias. Entonces, sabiendo esto, no he respondido a la pregunta: ¿qué es la frecuencia del sitio y cómo la medimos si no hay señal? Bueno, lo que no sabes es que sí hay una señal sísmica. Hay una señal que se llama ruido sísmico. El ruido sísmico coherente y el ruido sísmico no coherente. Pero vamos a centrarnos en el ruido sísmico coherente, que es aquella grabación de fondo usualmente que, bueno, para fines, por ejemplo, de sísmica de exploración, que con gusto hablaré de ella en otro video, lo definimos como lo no deseado. Usamos un filtro pasabajas para filtrar ese ruido. Pero aquí nos interesa mucho. ¿Por qué nos interesa? Porque el ruido sísmico se utiliza para hacer un antiguo elemento que se llama la método Nakamura. Es decir, la técnica de coeficientes espectrales o método Nakamura. En realidad, el método Nakamura es simplemente un cálculo de coeficientes espectrales. Y tú me dirás, bueno, ¿en qué consisten estos dichosos coeficientes espectrales? Bueno, te platiqué que para hacer una deconvolución en el dominio del tiempo necesitamos hacer una división en el dominio de Fourier. Y es así. Un cociente espectral es la división entre dos cocientes, pero no cualquiera. Porque como su nombre lo dice, cocientes espectrales, método Nakamura o H sobre B, se dividen las componentes horizontales del ruido sísmico medido en el sitio sobre la componente vertical. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, vamos a seguir el método Nakamura. El método Nakamura nos dice que específicamente hay que sumar los cuadrados de las componentes horizontales, sacarle la raíz y dividirlo entre la componente vertical. ¿Esto con qué fin? Bueno, según Nakamura, había dos estaciones de medición. Una en la superficie y otra hipotética en la base del basamento. Entonces, en la base vamos a hacer coeficientes espectrales. Vamos a medir las componentes verticales entre las horizontales. Pero hay algo muy curioso. En el basamento, obviamente no hay componentes, obviamente no hay ondas superficiales. El otro día podemos abondar este tema de las ondas superficiales, las ondas P, las ondas de cuerpo, etc. Pero bueno, ahorita conformémonos con saber que en la base del basamento no hay dispersión de ondas superficiales. Por lo cual, el coeficiente medido en profundidad da 1. Y si hacemos coeficientes espectrales entre las componentes el coeficiente espectral que hacemos en la superficie y el coeficiente espectral que hacemos en la profundidad, nos encontramos que el cálculo de esos coeficientes nos da que el coeficiente final es las componentes horizontales medidas en la superficie sobre las componentes verticales medidas en la superficie. Comencemos también explicando lo que es un coeficiente espectral o un H sobre B o HBSR, Horizontal Vertical Spectral Radio. Entonces, el método, ya lo expliqué, es propuesto por Nakamura en el 89. Se calcula dividiendo el espectro horizontal entre el espectro vertical en una función de la frecuencia. Nos puede proporcionar información valiosa para las propiedades del subsuelo, como la frecuencia fundamental. NumPy, Matplotlib, OPSPy, SciPy y el suavizamiento con Omachi. Entonces, no lo voy a correr porque tarda un poco más de tiempo, pero lo vamos a ver. Entonces, NumPy se utiliza para todo, Matplotlib para la visualización, OPSPy, otra vez read, y de SciPy vamos a importar el módulo de señales que tiene muchas cosas para el procesamiento de señales justamente, y de OPSPy vamos a importar una función especial que se llama
Kono Omachi o el suavizamiento de Kono Omachi, que es simplemente para suavizar la señal y es muy importante en el H sobre B. Entonces, como dije antes, necesitamos las tres componentes del ruido, el cual la cargamos en esta instrucción. Aquí solo le damos la ruta para ir hacia ese archivo y aquí tenemos el archivo. Entonces, como podrán ver, el archivo es .sac, el cual OPSP carga sin ningún problema. Obtenemos el punto data, el sampling rate, que es importante, y el vector de tiempo en Matplotlib. En realidad también se puede obtener en UTC de time si lo que te importa es obtener a qué hora se produjo el evento, ¿no? Pero si lo que quieres obtener es una diferencia de tiempos, pues no tiene tanta relevancia. Entonces, vamos a visualizar las tres componentes de la señal. Por supuesto, esta es en una estación que se llama estación A. Aquí podemos ver la componente Z, que es la componente vertical, y la componente norte y la componente este, que son las componentes horizontales correspondientes. Entonces, ok, vamos, en el procesamiento de las señales es importante quitarle alguna tendencia que pudiera tener la señal y visualizarlas otra vez. Entonces, para calcular los coeficientes espectrales es importante definir ciertos parámetros. Overlap es el porcentaje de la ventana que se traslapa al momento de hacer la transformada de Fourier. Porque sí, aquí la transformada de Fourier no se hace de un golpe, se hace por ventanas. El ancho es el ancho de la ventana, el tamaño de esa ventana expresada en segundos. Window es el tipo de ventana que se utiliza para calcular la transformada de Fourier. SM es un parámetro que me inventé para este código que se llama el sobremuestreo, pero bueno, eso hablaré después. El trend remueve la tendencia otra vez, en caso de que no lo hayamos hecho. Número de muestras por segundo y la cantidad de muestras en el overlap, que es el overlapping. Entonces, que es justamente con lo que va a operar nuestra función de signal Welch. Signal Welch, o bueno, Welch en el módulo de signal de SciPy, es una función que nos permite calcular la transformada de Fourier por ventanas. Entonces, simplemente le pasamos la componente de la señal, el sampling rate, el tiempo de ventana, que ya lo tiene preprogramado, el número de muestras por segundos, etcétera, ¿no? Scaling, vamos a sacar el espectro y vamos a sacar la media como average. Vamos a calcular una media de las transformadas de Fourier. Entonces, lo que obtenemos para las tres componentes es esto. Ojo, aquí la visualización debe ser una visualización semilogarítmica. ¿Por qué? Porque si hacemos una visualización normal y como la que estamos acostumbrados a hacer, no veremos de esto. Necesitamos ver los cambios, o sea, necesitamos ver los cambios locales que sufre la función de nuestra transformada de Fourier. Entonces, vamos a hacer el suavizamiento de Kono Omachi. ¿Qué es el suavizamiento de Kono Omachi? Simplemente es, por así decirlo, es un filtro que va a suavizar la señal. Entonces, necesita un parámetro de suavizamiento y normalizar la señal. Entonces, aquí vemos la diferencia entre la señal suavizada, que es esta de naranja, y la señal no suavizada. Podemos ver que la señal no suavizada tiene, por así decirlo, aportaciones de más altas frecuencias o simplemente un movimiento más errático. Entonces, ¿qué es la frecuencia fundamental? Perdón, antes, ¿qué es el H sobre B? El H sobre B, según Nakamura, es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes verticales. Entonces, hacemos este pequeño ejemplo con las señales no suavizadas y las señales suavizadas. Y lo que podremos ver es que de este artilugio matemático que se inventó Nakamura en el 82, obtenemos una señal media errática que a simple vista no podemos, digamos, ver qué significa, pero que si nosotros sabemos, en este pico de frecuencias encontramos la frecuencia fundamental. Entonces, ¿cómo de manera de programación encontramos la frecuencia fundamental? Encontrando dónde está el argumento máximo del H sobre B y yendo hacia ese lugar en la frecuencia. Entonces, la frecuencia máxima es la frecuencia en el lugar en donde H sobre B tiene su valor máximo.
print resultados. Entonces la frecuencia fundamental para este ejemplo es 0.97 Hz. Y el periodo fundamental es hacer 1 sobre la frecuencia fundamental y lo habremos encontrado. Funciona así. Lo curioso de este coeficiente espectral, lo curioso de este cálculo, de esta herramienta matemática tan poderosa, es que nos da una señal que tiene un pico, curiosamente, en la frecuencia fundamental del sitio. Y esta frecuencia fundamental es a la frecuencia a la cual responde el sitio. Específicamente, pongamos un ejemplo. ¿Recordamos la frecuencia de la esquina? Sí. Dada la curiosidad que la frecuencia de la esquina corresponde a la frecuencia del sitio, el sitio va a responder a esta frecuencia excitándose. Para la elección de palabras. Esa fue la profesionalidad, la seriedad del video. Entonces, tenemos... Pero, ¿qué es acoplarse? ¿Qué es esta expresión que no diré de nuevo? Entonces, la frecuencia del sismo es muy importante, la frecuencia de la esquina es muy importante porque esa es la que aporta energía. Llega y si corresponde con la frecuencia del sitio, hay una probabilidad muy alta de que los edificios presentes en ese sitio sufran daños graves. Y así lo dice todos los artículos que hablan sobre la respuesta del suelo. Si los sismos son lejanos y las frecuencias bajas corresponden cercanas a la frecuencia de la esquina, van a interactuar con suelo blando. Y es justamente a lo que quería llegar en este video. Obviamente voy a poner las partes de programación, pero sin nada más que añadir, te agradezco mucho ver este video y espero que hayas aprendido algo interesante. Si aprendiste algo interesante, déjame en los comentarios. Si tienes una pregunta, también déjamelos en los comentarios. Si tienes ganas de saludar, deja un saludo en el comentario. Y si tienes ganas de aportar, recuerda que está mi Patreon abierto para que te sumes a la comunidad y te sumes a este proyecto que va a comenzar. Porque también tengo otro canal donde explicaré lo que es la respuesta del suelo, pero un poquito menos técnico y obviamente sin programación, porque no todo el mundo programa. Entonces, sin nada más que añadir, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. También sígueme en Twitch y en LinkedIn si tienes LinkedIn. Hasta la próxima.